¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Rolando Rodas, director de marketing y estrategias.com, y hoy me siento honrado, realmente emocionado porque tengo conmigo a mi gran mentor y amigo Luis Eduardo Barón. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, Rolando. Estamos en México, nada más y nada menos. Vinimos al evento de Phil Alfaro, de la conferencia de la nueva conciencia. Claro, de la nueva conciencia, exacto. Fue realmente algo maravilloso, algo espectacular, y tuve el gran honor de conocer personalmente a Luis Eduardo. De hecho, habíamos hecho algo ya, habíamos trabajado juntos en algunos proyectos, y hoy me tocó conocerte, Luis Eduardo, personalmente, y realmente estoy muy contento y feliz de estar aquí contigo. Gracias, Rolando. Y sabes una cosa, es que estos eventos presenciales tienen una magia porque puede poner cara a las personas. Hemos hablado varias veces, pero no es lo mismo poder estar contigo, poder saber lo que piensas, poder escuchar tu música, que es fabulosa, poder haber compartido con una serie de personas maravillosas durante estos días. Es lo que uno se lleva realmente, lo que uno se lleva en el corazón. Claro, claro, de hecho que sí. Y esto ha sido un compendio de cosas que ha fusionado negocios por internet, desarrollo personal. Realmente también Luis Eduardo no ha hablado solamente de negocios por internet, sino que en general cómo empezar a crear tu propio negocio dentro o fuera de internet. Y ha sido una magia total. Hemos visto a Víctor Espejo también, trajo su grupo, vimos a gente caminando sobre fuego, vimos inclusive a mujeres doblando barras de hierro, poniendo una aquí, un extremo, y la otra del otro lado. O sea, fue una cosa maravillosa. Entonces quisimos hacer este video para ti con Luis Eduardo y empezar a hablar un poquito sobre lo que él hace, lo que él es un experto, que es justamente crear negocios, y crear negocios literalmente millonarios. A mí me gustaría, Luis, si puedes contar un poquito de tu historia, de cómo es que, yo sé que en internet es como que llevas no tanto tiempo como en los negocios físicos, ¿verdad? Pero si puedes contarnos un poquito tu historia, porque me parece una historia interesante. A mí siempre las personas exitosas, yo sé que tienen una historia muy interesante, y yo creo que vale la pena que el público lo conozca. Bueno, gracias, Rolando. Bueno, antes de que empecemos a hablar un poco sobre mi historia, le quería contar a la gente que te sigue a ti lo que ha ocurrido durante este fin de semana. Realmente fue un evento de transformación donde se habló, como decías tú, de negocios, se habló de desarrollo personal, pero lo más importante es que nos unimos una serie de personas, muchas de las cuales no nos conocíamos, y salieron de acá ideas, negocios, amistades. O sea, como yo tal vez te decía, voy a llevar en mi maleta, la voy a llevar llena de energía, de toda la energía que se ha captado acá en esta zona mágica de Tulum, llena de aprecio, de abrazos, llena de amor, llena de paz, que fue lo que adquirimos, y de conocimiento, que fue lo que tuvimos en este fin de semana. Realmente fue muy hermoso. Pero te voy a contar que hay cosas muy importantes que están sucediendo en el mundo. O sea, están pasando cosas en esta segunda década del siglo que son cambios que vienen realmente. Y uno de esos cambios importantes es ese paradigma de que la gente tiene que ser empleado. Durante los últimos quizá 15 años, yo recuerdo cuando salió el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que realmente ha cambiado muchísimas vidas porque nos dejó el mensaje de que la gente podía hacer dinero, o sea, que la mejor forma de hacer dinero era teniendo sus propias empresas. Claro. Y lo que está ocurriendo en este momento es una ratificación de todo esto. O sea, lo que pasa en este momento en el mundo, cuando la gente está cansada muchas veces de sus trabajos, si es que lo tienen, o que perdieron sus trabajos y se cansaron de golpear puertas porque no los pudieron conseguir. Hay países como por ejemplo España, o países como los Estados Unidos, donde el índice de paro, como lo llaman en algunos países, o de desempleo es bien alto, y la gente dice, ¿pero qué hago? Y en ese momento, lo que llaman crisis, es que surgen las grandes oportunidades y los grandes negocios. Y eso lo hemos visto en la historia. O sea, los grandes negocios se forjaron en tiempos de crisis. Porque crisis realmente no es una palabra mala. Todos le hemos dado la connotación de que crisis es algo malo. Todo lo contrario, crisis es un rompimiento. Pero a veces ese rompimiento es con paradigmas o con la zona de confort que hemos tenido por años. Entonces,
ese corte en algunas ocasiones nos lo dan a nosotros, porque nosotros no hemos tenido el valor de dar ese paso. Y alguien llega y nos manda, nos dice, mira, ya es tu oportunidad, cuando te despiden a ti. O sea, muchas veces la gente, he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, amigos muchas veces, que me dicen, uy, terrible, perdí el trabajo, me despidieron. Yo siempre les he dicho, al contrario, te dieron una oportunidad. Y eso es lo que la gente tiene que aprender, de que en este momento es el momento de las oportunidades. Claro, porque se derrumba un poco lo que normalmente la gente considera un trabajo seguro, ¿verdad? Es seguro hasta donde el patrón decida. Claro, yo lo comentaba en mi conferencia y hablaba con mi esposa en esta semana. Esta semana pasaban dos cosas interesantes. Tuve la oportunidad de hablar con mi hijo, Largo, mi hijo tiene 21 años, vive en California, y me dio unos conceptos que me parecieron interesantísimos, que me sirvieron incluso para la conferencia que di esta semana. Y hablaba con mi esposa otra cosa, ya te cuento lo que me dijo mi hijo, pero hablaba con mi esposa y ella me decía, ¿tú quién crees que es el último que vota, o sea, una empresa, a quién vota de último? Y la respuesta es al dueño de la empresa. Claro. Es el último que sale, es el último que se baja del barco, ¿sí? Es el dueño de la empresa. Entonces, todos los demás son los que salen primero. Así que cuando tú tienes tu compañía, pues tienes más seguridad. Y lo que me decía mi hijo era que antes el tema de ser emprendedor era algo natural, porque no había las grandes corporaciones. Entonces existía el zapatero que tenía su zapatería, el panadero que tenía su panadería y el que arreglaba ventanas, etcétera, etcétera. El herrero que existía en esa época, los herreros. Pero después llegaron las corporaciones, las empresas. Las empresas fueron negocios pequeños que hicieron las cosas bien, como digo yo, y crecieron. Claro. Entonces cuando crecieron empezaron a necesitar empleados, trabajadores, sí. Y empezaron a ofrecer esos trabajos. Entonces el panadero, el zapatero decía, no, yo mejor, en lugar de que mi hijo sea zapatero, yo quiero que sea empleado porque es más seguro. Va a ganar un dinero fijo, el chequecito que llega quincenalmente, mensualmente, era seguro. Entonces se perdió el empresario y se creó la corporación y todos los empleados que trabajaban en las corporaciones. Y estas corporaciones empezaron a generar trabajo. Pero en los últimos años nos hemos dado cuenta de que gracias a la globalización, donde el trabajo se puede realizar en cualquier parte del mundo, debido a las crisis económicas, debido a las fusiones que hay en las empresas, ya se volvió inseguro trabajar en una corporación o una empresa grande. ¿Por qué? Porque puede ser muy bueno. Y en este momento, los buenos son los que no tienen trabajo. Yo que tú me haces como así, los buenos son los que no tienen trabajo. Sí, porque ya no le basta a uno con ser bueno. Tiene que ser extraordinario, tiene que ser mucho mejor, por lo menos para conservar su trabajo en una época difícil. Los buenos fueron los primeros, bueno, los buenos que salieron fueron los malos, pero los buenos siguieron. ¿Sí? Las buenas empresas quebraron. A mí me llamó mucho la atención en tu conferencia cuando decías que incluso flamantes directores, gerentes, es decir, personas que estaban en muy altos cargos, igual salieron. Es más, fueron los primeros, porque eran los más costosos. Claro. Y lo que yo decía, pues, o sea, gente que era costosa, gente que llevaba mucho tiempo, alguien que decía, llevo 20 años trabajando y pues tengo mi empleo seguro porque llevo 20 años en la compañía, etc. Fueron los primeros que liquidaron. El ejecutivo que era el vicepresidente de la empresa fue de los primeros que liquidaron, porque decía, si liquido al vicepresidente, eso me equivale a liquidar como 10 directores, ¿sí? Claro. Y a 20 empleados normales. Entonces liquidaban a la gente de mayor costo y la reemplazaban por gente más económica o fusionaban departamentos. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Así que trabajar se volvió más riesgoso que tener una empresa. Y estamos viendo ese cambio que fue positivo porque esta época la vivimos en el mundo después de la gran depresión del año 30 y cuando se empezaron a crear las empresas. Entonces se generó una ola de emprendedores, una ola de personas que empezaron a crear sus compañías y lo que hicieron fue cambiar el mundo.
Y eso ha ocurrido en otras épocas. O sea, ocurrió cuando Henry Ford sacó su modelo Ford, cuando George Westinghouse se puso a inventar aparatos para hacer más fácil la vida y creó las lavadoras, las secadoras, una serie de aparatos electrodomésticos que creó Ford, o cuando Tomás Alva Edison creó la bombilla y empezaron a crear empresas, y Graham Bell creó el teléfono. Todas esas empresas nacieron más o menos en un periodo de tiempo. Las empresas que después crecieron después de la Gran Depresión, después de la guerra, igual, o sea, la IBM y otras compañías, todas esas compañías surgieron de épocas difíciles para la humanidad. Y eso es lo que estamos viviendo, así que lo que nosotros tenemos que hacer... Se está repitiendo, la historia es cíclica. Entonces está, llamémoslo, el terreno abonado para la creación de nuevos emprendedores, de nuevos campos de trabajo, de nuevos emprendimientos que son los que van a revolucionar el mundo. Y está la época de los empresarios, está la época de los pequeños negocios. Hoy en día están naciendo los nuevos Microsoft, los nuevos Apple, los nuevos Google, los nuevos Facebook, los nuevos, no sé, Ford o nuevos Honda, o tantas compañías que han revolucionado al mundo realmente, están naciendo en el día de hoy, y tú puedes ser uno de esos revolucionarios, uno de esos visionarios que van a cambiar el mundo con una idea, con una empresa. Sí, yo me imagino que el señor Zuckerberg de Facebook, cuando estaba ya en su dormitorio en la universidad, nunca pensó que podía llegar a ser la persona que es hoy. No solamente el dinero que tiene, sino la influencia que tiene la compañía Facebook. Así que, ¿por qué no tú, con esa idea que tienes en este momento, puedes llegar a ser la persona más importante en tu país, el emprendedor más importante en la región? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos más emprendedores, y necesitamos emprendedores millonarios. O sea, yo siempre tengo esa consigna, y la gente me dice, pero si será que tú puedes lograr 1 millón de millonarios, es como exagerado. Y dice, no, pero ¿por qué va a ser exagerado? Si tener un negocio que facture $1 millón no es difícil, ¿sí? Se puede, no puede ser imposible, no se puede. Claro, son bloqueos mentales que uno tiene, claro, antes de empezar. Y tener, o no tiene que ser $1 millón, puede ser el equivalente, entre comillas, o proporcional a lo que es en tu país, pero un negocio que cambie la vida significativamente tuya, de tu familia, de mucha gente en tu país, se puede, y lograr de que 1.000 personas en el mundo hispano, que somos más de 500 millones, 1.000 personas hagan su trabajo de conseguir otras 1.000 personas para lograrlo. Yo creo que se puede. O sea, yo creo que hay mucho más de 1 millón de personas que quieren ser millonarios y quieren cambiar sus vidas. Totalmente. A mí me llamó la atención, Luis Eduardo, este evento en particular, porque, como dije hace un rato, es una fusión de gente que estaba, por un lado, interesada en negocios por internet, y por el otro, gente que ni tenía idea y que venía por el lado del desarrollo personal, ¿sí? Pero aquí, cuando se encontraron con la información, por ejemplo, de Luis Eduardo, de cómo crear un negocio y enfocado al internet o fuera del internet, luego el tema de alianzas estratégicas, yo mencioné un poco más hacia lo de que era internet. Entonces, como que Juan Martitegui también hizo algo de eso, hizo una fusión. Entonces, yo, como estaba ahí siempre en la piscina, en la playa, hablando con la gente, me di cuenta que mucha gente de desarrollo personal, que no tenía idea antes, ahora se va con el deseo de emprender un negocio. Salieron motivados. Exacto. Y es que te digo una cosa, van de la mano. ¿Sí? Eso, claro. Es decir, van de la mano. O sea, tú no puedes ser un emprendedor exitoso si no tienes una mentalidad diferente, abierta y de abundancia. O sea, imagínate tú arrancar un negocio con un pesimismo, no, yo no puedo, no, esto está muy difícil, no, así que ¿qué va a pasar? Yo no voy a vender, no vas a salir adelante. Claro. Así que para poder lograrlo, tienes que tener toda una base de desarrollo personal, digamos los conocimientos básicos de motivación, de fijación de metas, de mentalidad, lo que llama el americano el mindset, o sea, crear esa mentalidad ganadora. Si tú no te levantas en la mañana y te miras al espejo y dices, yo puedo,
me voy a comer el mundo en el día de hoy. No lo vas a lograr, olvídate, es muy difícil que tú lo logres. Y tú hiciste una conferencia que me pareció muy buena, sobre todo por una razón, o sea, las alianzas estratégicas son básicas en este momento. Digamos que hacen parte de todo este desarrollo empresarial y de cambio de estructura o paradigma de lo que hemos vivido. Yo alcancé a mencionar algo, no lo hice a profundidad en la conferencia, pero lo voy a aprovechar acá con tu gente, y es que en economía se habla de las 4 estaciones de los negocios, o de la economía del mundo, las 4 estaciones, es decir, el verano, o sea, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, y son ciclos económicos que hay. Entonces, se supone que en la primavera uno riega, o sea, florecen la agricultura, en el verano lo tienes que regar, en el otoño cosechas, y en el invierno dejas descansar la tierra. Lo que ha ocurrido es que los últimos años que vivimos, antes de la crisis que hablábamos, fueron los años que nos dedicamos a cosechar, donde hacer dinero era relativamente fácil. ¿Por qué? Porque había abundancia, todo estaba dado, era muy fácil casi llegar y poner las manos para la cosecha. En este momento estamos en la época donde está todo tranquilo, se está dejando descansar la tierra. La única forma que nosotros tenemos para salir adelante es si creamos alianzas estratégicas, grupos de apoyo, masterminds y trabajamos juntos. Es la mejor manera que existe. Yo creo que el tema de las alianzas estratégicas es básico porque aquí es humano. Claro. Sí, es decir, los conocimientos que tú puedes tener, aunados con los que yo pueda tener, no solamente crean una sinergia, sino que aumentan, multiplican, potencializan, ¿sí?, un emprendimiento o cualquier actividad que podamos tener. Claro, básicamente es eso. Es decir, es clave, por ejemplo, que tú puedas tener una alianza estratégica. Tú mencionabas en tu conferencia, la mejor manera de establecer una alianza estratégica es dando, y es aplicando una de las leyes mentales de dar y recibir. O sea, si tú das, el mundo te lo devuelve. Si te lo devuelve con creces. Con creces. Sí. No, realmente eso es algo mágico. A mí me ha tocado vivirlo y con cada uno de ustedes, Luis Eduardo. Hoy día yo soy amigo tuyo, me siento muy, muy honrado de serlo. Y todo fue por ese proceso que yo mencionaba. De hecho, yo decidí hacer esa conferencia porque yo he vivido ese proceso y porque me ha hecho crecer de una manera que yo no me esperaba. Y con eso he aplicado a Sebastián, a Mendoza, gente que me ha llevado, me ha levantado así como de una manera realmente que yo nunca pensé que podría pasar, ¿verdad? Entonces dije yo, si esto es tan poderoso y me ha funcionado a mí y me ha cambiado a mí, entonces ¿por qué no compartirlo con la gente? ¿Por qué no abrir los ojos a otras personas? Y es un proceso que proceduralmente es sencillo, es decir, no es difícil de hacer, o sea, cualquier persona lo puede hacer. Quizás lo complicado sería predisponerse a nivel personal, y ahí entramos en lo que decía, que todo está conectado: el desarrollo personal, el éxito, los negocios, el dinero, todo va de la mano. De hecho, Phil mencionaba, o sea, su propósito en general es, bueno, conectar mi negocio, mi propósito y mi vida en uno solo. O sea, no necesariamente tengo que tener el trabajo allá, la diversión acá y el estudio por aquí, sino que todo dentro de como un todo, está todo realmente integrado. Y entonces por eso me pareció que el tema era digno de ser compartido con la gente. Y yo creo que sí, que dio su fruto por ahí, porque mucha gente se sintió motivada. Y bueno, ahora yo creo que ya veo el camino por donde puedo empezar como para crecer un poco más. No solamente en dinero, sino que en conocimiento, porque yo tuve esa experiencia. A mí me han compartido tanto conocimiento ustedes y digo, wow, qué bueno. Y cuando lo recibe uno de esa forma, que ustedes me lo dieron a mí, es como más satisfactorio aún, ¿sí? Que a lo mejor si uno lo hubiera pagado. Entonces es mágico. Claro, bueno,
empecemos por partes para complementar. De esta conferencia surgieron muchas alianzas estratégicas, o sea, personas que se conocieron acá, que vinieron, que invirtieron su dinero, su tiempo, viajaron desde Argentina, por ejemplo, el caso tuyo que viajaste de Paraguay, 13 horas volando para poder llegar acá. Muchas veces un señor que tuvo que renunciar para a su trabajo, sí. Renunció a su trabajo para poder venir acá, pero sale con una serie de ideas, de amigos, de socios estratégicos que pagan con creces todo lo que pudo haber invertido. O sea, hay gente acá que con una sola idea de negocios puede cambiar absolutamente toda su vida. Por eso es importante que ustedes participen en esta serie de eventos. Eso, una parte. Y lo otro es, fíjate lo que tú acabas de decir, o sea, muchas personas hemos tenido la oportunidad de compartir conocimiento contigo, pero ha sido porque tú has dado muchas veces cosas sin buscar absolutamente nada a cambio. O sea, tú has ayudado a Álvaro, has ayudado a Sebastián, y por ejemplo, no nos conocíamos. Cuando tú me llamaste, querías hacer una entrevista y estuvimos hablando, yo ya sabía de ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya Álvaro me ha comentado lo generoso que eres tú, lo talentoso que eres. Entonces pues fue como si ya nos conociéramos de toda la vida, porque ya me habían transmitido la clase de persona que eres. Y cuando empezamos a hablar, pues estuviera hablando con un amigo de toda la vida. Sí, y tú te acuerdas que estuvimos conversando, después te convertiste en alumno de las clases secretas, sí, y bueno, han sido las circunstancias que han pasado, pero que nos acercan. O sea, cuando te vi ese día acá, ya era como si te conociera de toda la vida. Sí, no, realmente fue algo espectacular. Y bueno, yo creo que para este video, para ti que estás mirando, creo que capaz que te hayan dado razones para que empieces a, digamos, a caminar por el sendero que te va a llevar a convertirte en una persona diferente, que pueda provocar un cambio en su vida, en un cambio en la vida de tu familia, quizás de tus hijos, de tu señora, de tu mamá, de tu papá, independientemente de cuál sea tu situación a nivel personal. Yo creo que todo esto que te ha compartido principalmente Luis Eduardo, o más bien espero que te haya inspirado, que te vaya inspirando. De hecho, vamos a compartir en un tiempo muy breve algo muy grande y muy interesante, muy poderoso a nivel integral, como es mi idea, de negocio, de motivación, de niveles de pensamiento, que yo estoy seguro que te van a permitir decidirte, tomar acción, entender todo el proceso que debes seguir, no solamente para montar un blog, para instalar o mejor dicho, manejar un autorrespondedor y crear tu producto y empezar a vender por internet, no, sino que todo el proceso que hay detrás a nivel personal, porque no es todo tecnología nada más, herramientas, estrategias, no. Yo creo que hay más aquí, más problemas aquí a nivel de barreras que uno tiene adentro, ¿verdad? Y bueno, dentro de muy poco vas a saber más de eso, vas a tener información de las mentes brillantes del marketing. Y acá tenemos a una. Es una sorpresa que tiene Rolando y que todos estamos esperando que lo saque rápido, porque ya llevas como 2 meses, un poco más trabajando en el proyecto. Sí. Vamos a comprometerte a ti, delante de toda tu gente, de que menos de no sé cuántos días vas a tener. Esto ya está. Sobre todo porque es un gran aporte que tienes, es una excelente idea. Viene trabajando hace unos meses, la implementó hace unos meses también, y bueno, la va a lanzar muy pronto. Sí. Pero es interesante porque son varios puntos de vista, son comentarios de muchas personas que van a hacer aportes para que tú puedas tomar acción, para que tú puedas cambiar tu vida, y sobre todo para que veas que si otras personas lo lograron, tú también lo puedes lograr. Sí, definitivamente. Bueno, Luis, muchísimas gracias. De verdad que estoy súper feliz, estoy honrado de que estés aquí, de que estemos tan cerca ahí hablando y poderte sacar más y más ideas, más conocimiento, y sobre todo compartirlo con mi gente. Realmente yo te agradezco infinitamente, y yo creo que esto es tan solo el principio, ¿verdad?, de cosas más y más poderosas que podemos llegar a compartir con la gente, ¿cierto? Al contrario, Rolando, muchísimas gracias, y gracias a ti por estar viendo este video. Espero que podamos encontrarnos nuevamente, y lo más importante es que podamos volver a ver
a todo este grupo de personas tan hermosas como las que estuvimos en esta conferencia durante estos días aquí, en esta zona mágica de la Riviera Maya, que todavía tiene toda esa energía de los mayas presente y que desde luego nos ha ayudado a cambiar y a transformar nuestras vidas durante estos días y que será una transformación que va a durar por siempre. Eso, muchísimas gracias. Para marketingestrategia.com con Luis Eduardo Barón y Rolando Rodas.